La conminución es una operación aplicada por lo general a los minerales que se someterán a procesos de concentración y se distinguen en forma general las etapas de chancado y molienda, pudiéndose cada uno de estos subdividir según sea el tamaño de las partículas que tratan en chancado primario, chancado secundario, chancado terciario y molienda. Así es como el producto del chancado primario es el de tamaño más grande o grueso, aproximadamente 18 centímetros, 7 pulgadas, y el producto de molienda es el más fino, por lo general de 150 micrones, 150 milésimas de milímetros aproximadamente. El producto de chancado secundario es de 5 a 6 centímetros, 2 a 2,5 pulgadas, y el producto de chancado terciario es de 1 a 1,5 centímetros, 0,5 pulgadas aproximadamente. En general y por convención, tiende a hablarse indistintamente de chancado y trituración para referirse a la misma acción, de modo que para tamaños de 6 pulgadas o más se habla de chancado, y para tamaños menores, que deban ser fragmentados hasta tamaños máximos de 5 milímetros, medio centímetro, se habla de trituración. Finalmente, para productos obtenidos en la fragmentación que tengan un tamaño menor a 1 milímetro, se habla de molienda. La clasificación o separación por tamaños por lo general se realiza ya sea con el mineral en seco o en un medio fluido de pulpa. La primera operación se conoce generalmente como arneado y se realiza de preferencia en la fase de chancado y trituración, separando partículas gruesas, como es específicamente la división El Teniente. La segunda operación, conocida generalmente como clasificación, se realiza en la actualidad en la división El Teniente con equipos denominados hidrociclones, aunque antiguamente en el concentrador de Sewell existieron otros tipos de clasificadores mecánicos que trabajaban también con pulpas, como eran los clasificadores de rastras y los clasificadores de espiral. Debe dejarse claro que el arneado también puede hacerse en ambiente húmedo, pero el tamaño de separación de partículas sigue siendo grueso, así como también la clasificación por ciclones puede hacerse en seco, como en determinadas empresas de la industria del cemento. Una partícula es una entidad física distinguible. El proceso de conminución reduce el tamaño de las partículas, mientras que los procesos de separación separan partículas con propiedades similares. Bajo el microscopio se podría observar que los granos de mineral valioso y los de ganga están claramente separados unos de otros. Se observaría también que los granos varían en tamaño y forma. Supongamos que estamos observando a una partícula de un mineral en la cual el único mineral de valor es la calcopirita. Esta partícula tiene una cierta concentración o ley de calcopirita que podemos representar en forma gráfica como se muestra en la figura. Ahora, si esta partícula se divide en varias partículas pequeñas, la nueva distribución de liberaciones o espectro de liberación podría ser como el de la nueva figura. Observe que a medida que las partículas se hacen más pequeñas, tienden a ser más ricas en ganga o más ricas en calcopirita. Esto se conoce como enriquecimiento. Si las partículas se parten aún más, se obtendría un nuevo espectro de liberación. Es obvio que a medida que el tamaño de las partículas va disminuyendo, su composición tiende a moverse hacia uno de los extremos del espectro, ganga pura o calcopirita pura. El espectro de liberación se presenta normalmente en forma gráfica, donde en vez de mostrar el número de partículas, se muestra su peso. A medida que la liberación aumenta, la composición de las partículas se mueve hacia uno de los extremos del espectro. Debido a que las características químicas y físicas de la ganga y la calcopirita son muy diferentes, es posible separarlas. Esta curva muestra el grado de liberación de un mineral en función de la razón entre el tamaño de las partículas y el tamaño de los granos. Cuando el tamaño de las partículas es el mismo que el tamaño de los granos, la liberación es pobre. Esto se debe a que las partículas no necesariamente se parten siguiendo los bordes de los granos,
De modo que una partícula podría contener pedazos de varios granos, que fueron quebrados en vez de un solo grano entero. La liberación mejora notablemente cuando el tamaño de las partículas es aproximadamente 1/10 parte del tamaño de los granos. En este caso, las partículas son tan pequeñas que contienen solo unos pocos granos. Como resultado, cada grano tiene un mayor efecto en la composición total de la partícula, lo cual mejora la liberación. El tamaño de los granos de un determinado mineral, tal como la calcopirita, puede variar considerablemente de un yacimiento a otro y también dentro del mismo depósito. A menudo, el tamaño de los granos de los distintos minerales dentro de un depósito es diferente. Esta tabla muestra el tamaño de grano de 3 minerales generalmente presentes en un yacimiento de cobre. Para un cierto tamaño de partícula, por ejemplo 106 milímetros, se puede observar que el grado de liberación es muy diferente para los diferentes minerales. En este ejemplo, los silicatos, considerados aquí como ganga, se liberan a tamaños más gruesos que la calcopirita. Aquí se muestra un espectro real obtenido en una planta concentradora de cobre de alto tonelaje. Este es el espectro de liberación de la alimentación a flotación. Observe la pequeña cantidad de calcopirita presente comparada con la cantidad de ganga. La liberación normalmente aumenta a medida que el tamaño de las partículas disminuye. Si se considera un grupo de partículas determinado, el cual se divide en fracciones de diferentes tamaños, y luego se observa el espectro de liberación para cada fracción, se podrá observar que la liberación es mejor para los tamaños más finos. Por lo tanto, debería ser más fácil lograr una buena separación en este rango de tamaños finos.